El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de Presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio. Para esa mayoría congresal, que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable, no atendida en 200 años de vida republicana. Pese a las reiteradas invocaciones del Ejecutivo al Legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales, promoviendo acciones como las siguientes. El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional, con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros, que no han sido atendidos. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria, con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas. El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje. Sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equilibrio, modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal. Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio del referéndum. La vacancia presidencial por incapacidad moral es el mecanismo del control político del Congreso hacia el Ejecutivo y correlativamente la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades
no se pueden limitar aisladamente. Sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos, como el de sostener que el presidente se va a fugar. No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han determinado que el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3%. El nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país son los más bajos de la región. Sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. Estaba saliendo de Palacio de Gobierno. Correcto. La ruta de salida de Palacio de Gobierno es la avenida Garcilaso, la avenida Wilson. Y allí es donde intervienen esos vehículos SWAT, siguen al presidente. Correcto. Estaba yendo con resguardo. Mire esa imagen, es muy fuerte. Entonces el SWAT, porque la Tiguan de atrás es la del presidente, ¿verdad? La de, claro, él sale en la Tiguan. Entonces lo cierra, la de SWAT también lo cierra para que no pueda salir. O sea, un operativo. Un operativo. En toda línea para la captura de un delincuente. Es interesante porque, claro, de alguna manera la presidenta del Poder Judicial, cuando le han preguntado qué procede, dice, nosotros vamos a ver qué solicita el Ministerio Público. Sabemos que el procurador ha pedido que proceda una denuncia penal, pero la presidenta del Poder Judicial no salió a decir si un juez... Y esa moto.
las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Estamos orgullosos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que han respetado estrictamente la Constitución Política del Perú y al Congreso también por haberse mantenido firmes. Y por supuesto que a la Fiscal de la Nación, que nunca claudicó en su afán de seguir investigando. Porque sin la Fiscalía y el Ministerio Público quizás no hubiéramos sabido de todas las tropelías que hemos podido conocer en los últimos días. Así que yo creo que es un día histórico para el Perú. Le toca asumir a la señora Dina Boluarte, eso es lo que manda la Constitución, la primera presidenta mujer. El mensaje del presidente del Perú, Pedro Castillo, a su pueblo. Hizo lo que tenía que hacer, no tenía otra opción. Y la mafia fujimorista lo capturó y dio el golpe de Estado. Fuerza Pedro Castillo, fuerza Perú. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferms, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista, con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdates.gindofrey.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en Twitter, @fermsupdate, en el canal de YouTube como @AlexanderFermsConstituyente, en Facebook, fanpage como @fermsupdate y en Instagram como alexander.ferms. Los invitamos a suscribirse adicionalmente a nuestro canal de YouTube y a activar las notificaciones y también a que nos acompañen hasta el final del programa. Bueno, como lo decíamos al principio, hoy tendremos el golpe de Estado fujimorista en el Perú. Ese es nuestro tema principal en el día de hoy. Y nuestro programa se divide en dos partes. La primera parte que vamos a comenzar en estos momentos es los antecedentes terroristas de la mafia golpista. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa con esta primera parte, con estos antecedentes que desencadenaron el golpe de Estado contra el legítimo presidente de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones. Recordemos que el fujimorismo es una mafia política que inició en la década de los 90, precisamente el 28 de julio de 1990, con la elección presidencial de Alberto Fujimori, y que extendió sus tentáculos en el poder por 10 años, hasta el 21 de noviembre de 2000. Luego de 2 reelecciones consecutivas, periodo al cual se denominó el Fujimorato, y que fue en la época reciente una de las más oscuras del Perú, además de efectuar el cambio de constitución política en 1993 por imposición, acomodando la Carta Social a los intereses de sectores privados y ajenos al país, dejando a los peruanos con derechos mínimos, sin posibilidad de reclamar los derechos colectivos, que esto es una de las cosas más graves. Prácticamente destruyó el Estado Social de Derecho en el Perú. Eso fue lo que hizo Alberto Fujimori con la Constitución Política de 1993, para los que no sabían. Este desastre político y dictadura civil de Fujimori recibió amplio apoyo de los militares y la policía, o sea, de las Fuerzas Armadas y de policía. Es decir, la fuerza pública, sectores empresariales y sectores injerencistas extranjeros, interesados en las riquezas minerales y el control social y político del país, en este caso Estados Unidos y sus socios globales. Los últimos gobiernos de Perú, desde la década de los 80, con Alan García, han cometido numerosas violaciones de los derechos humanos, donde se cometieron desapariciones,
y asesinatos a opositores que denunciaban los atropellos contra el pueblo en materia económica, social, política, la corrupción, situación que tenía el país al borde del caos. Ustedes saben que con Alan García, inclusive la inflación fue gigantesca. Bueno, ahora, el dictador Alberto Fujimori fue condenado por la justicia peruana por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, donde en el primer caso de Barrios Altos se asesinaron a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, en una fiesta por presuntamente pertenecer al grupo insurgente Sendero Luminoso. Y en el segundo caso, en La Cantuta, por el secuestro, asesinato y entierro en fosas comunes a 8 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, el 18 de julio de 1992. Además, se le atribuyen numerosas violaciones en materia de derechos humanos, cosa que no terminaríamos de hablar aquí en este programa. Bueno, pero esto no fue todo. Para completar las acciones irregulares, Fujimori realiza el, entre comillas, autogolpe en 1992, en el que disolvió el Congreso y el Poder Judicial en medio de un gran descontento social. O sea, eso fue un autogolpe de Estado que él mismo se propinó para tener la excusa de disolver el Congreso, de disolver el Poder Judicial y tener todo el aparato a su disposición y hacer lo que quisiera. Bueno, esta medida le permitió consolidar un régimen autoritario. El incremento desmesurado de los impuestos a la población, pusieron impuesto a todo, la privatización de numerosas empresas estatales y la implementación de las políticas neoliberales, que eso era lo que estaba pidiendo en esos momentos Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y todo el Banco Mundial y todas estas entidades parásitas del mundo, favoreciendo a los grandes inversionistas privados y extranjeros en detrimento del patrimonio nacional peruano, realizando enormes concesiones en materia de explotación de recursos minerales, la precarización laboral. O sea, él implementó todo lo que le pedían de afuera, y el alza del costo de vida, la inflación y la desigualdad. Estas fueron las recetas que implementó el señor Fujimori, el dictador Fujimori, dictador, porque a las personas hay que llamarlas por su nombre, acabando con la poca calidad de vida que tenían los peruanos. El Fujimorismo ha sido una mafia servil al dominio norteamericano, para que lo sepan, para los que defienden esa cosa, y sus aliados globales, porque no solamente Estados Unidos, también sus aliados globales, que se benefician, y que consideran a personas como Pedro Castillo como una potencial amenaza para sostener el poder en el Perú y la hegemonía de Estados Unidos en el sur del continente, para no poner en riesgo sus beneficios y los de sus socios, obviamente, por lo que harán todo lo que esté en sus manos para recuperar el poder y evitar el despertar del pueblo peruano, la recuperación de su soberanía, autonomía y el Estado social de derecho a través de una constitución que responda a sus necesidades como ciudadanos y como país. Es decir, ellos les estorbaba a Pedro Castillo, porque no era una persona de sus entrañas, no era una persona que iba a ejecutar sus planes, que iba a seguir dejando que Estados Unidos hiciera lo que le diera la gana en el Perú a través de las mafias como el Fujimorismo, y que permitiera que las multinacionales siguieran explotando al Perú y a su gente. Bueno, digamos que este es el resumen de la primera parte, un resumen muy concreto de lo que, de estos antecedentes terroristas de la mafia golpista.
Ya se sabe que ellos harían lo que fueran o hacen lo que sea por recuperar el poder o por sostenerse en el poder, como efectivamente ha sucedido. Ahora vamos a la segunda parte, donde ya entramos en materia con lo que ocurrió hace pocos días en la hermana República del Perú. Y esta segunda parte titula El golpe de Estado contra el presidente Castillo. Y comenzamos con el problema de no aceptación, primero, esto es, digamos, fundamental, de la mafia fujimorista Castillo como presidente de la República del Perú, que se da inmediatamente después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que es la organización electoral del Perú, diera a conocer los resultados definitivos de los comicios presidenciales, donde se dio como ganador del balotaje al profesor y candidato presidencial del Partido Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, por un estrecho margen de votos sobre su contrincante de ultraderecha, Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori. O sea, él quería heredar el poder en la Keiko. Así de sencillo, o así de simple, como decimos aquí. Esta victoria popular que se lograba por primera vez en la historia política de la hermana República del Perú, era la primera vez que una persona como Pedro Castillo ascendía a la presidencia de la República, imagínense. El pasado 6 de junio del presente año, solo pudo ser refrendada un mes después, imagínense eso, luego de una serie de impugnaciones, acusaciones y recursos realizados por parte del fujimorismo al organismo electoral. Mejor dicho, intentaron por todos los lados posibles tratar de enlodar la elección de Pedro Castillo por un supuesto fraude, imagínense, para anular los resultados de las elecciones presidenciales. Todo esto sería el primer condimento para que las mafias dominantes de ultraderecha, entre ellas el fujimorismo, comenzaran primero por planear cómo no dejar gobernar al legítimo presidente electo por el pueblo peruano y buscar acomodar al lugar su vacancia, así es como se habla en el Perú. La vacancia es buscar destituir al presidente. Bueno, a pesar de que el profesor Castillo gana las elecciones presidenciales y su partido Perú Libre logra un número histórico de congresistas, en total 37, porque en eso se hicieron caso, no cuenta desafortunadamente con una coalición de gobierno. Es aquí donde empieza a fallar la cosa, que le asegure gobernabilidad en el Congreso, por lo que de entrada, su mandato tiene problemas para comenzar a trabajar el plan de gobierno para dar cumplimiento a las promesas de campaña y las transformaciones que requería el país. Los congresistas logrados, o sea, los que se lograron con Perú Libre, los 37, sumados a los pocos que se integraron al gobierno, no fueron suficientes. Y la mayoría del Congreso quedó en manos de la oposición, es decir, del fujimorismo. Imagínense eso, que no permitió el análisis de los proyectos de gobierno, porque todo lo que viniera del presidente Castillo era mal visto, nada le servía. Entonces comenzaron los cuestionamientos a la gestión del mandatario y los ataques jurídicos, con acusaciones sin fondo, sin fundamento a sus funcionarios, a pesar de que Castillo empezó a ceder y cedió a los múltiples requerimientos y peticiones de la oposición y ubicó a muchos de los recomendados del Congreso, o sea, a muchos de esos personajes que recomendó el fujimorismo, los puso Castillo a trabajar y los puso en ministerios, inclusive en cargos importantes. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para lograr generar un ambiente de gobernabilidad que nunca le permitieron tener. La realidad del mandato del profesor Castillo al principio es que fue demasiado ingenuo. Esto hay que decir. Al pensar que la burguesía de Lima le iba a dar licencia para gobernar. Lo único que le esperaba era que las peticiones para dejarlo gobernar fueran más y más duras.
cosa que exigía el cambio de sus ministros. A los ministros que Pedro Castillo había nombrado, pues le dijeron, no, es que tiene que cambiarlos porque es que este tiene una cosa, este aquella, este no sé qué, este es corrupto. Y entonces el hombre se dejó meter esos cuentos y cambió a los ministros, cambió a otros funcionarios de cargos importantes, luego de una campaña de desprestigio constante, constante, por medio de acusaciones a través de los medios de comunicación, que nunca dejaron de emitir noticias falsas contra el gabinete de Castillo. El problema del presidente fue que no detuvo ese problema a tiempo. O sea, vamos a la redundancia, no tuvo ese asunto a tiempo y permitió que la ultraderecha mafiosa ejecutara su plan, acorralando al presidente y no dejándolo trabajar, acusándolo de cuanta cosa se les atravesara, que corrupción, que mala gestión, incapacidad, imagínense, entre otras, para que el presidente se dedicara a defenderse y no a atender los problemas del país, para justificar la supuesta vacancia y de esta forma hacer del juicio político para su posterior destitución. Hasta aquí vamos claros. Este problema se hubiera podido evitar y les vamos a contar por qué. Se hubiera podido evitar si desde el principio el presidente Pedro Castillo y su premier Guido Bellido, que también fue líder estudiantil y compañero internacional por la defensa de la educación, porque lo conozco desde esa época, hubieran seguido nuestras sugerencias que junto con las recomendaciones de nuestro amigo experto en temas de comunicaciones, Percy Catari, que además fue la mano derecha del premier Bellido, habría sido distinto el panorama y hoy no estaríamos hablando del golpe de Estado contra el presidente Castillo, sino de algo positivo para el Perú. Pero bueno, lo primero que le sugerimos en calidad de representación internacional en su momento, fue que buscara construir de inmediato el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque la mafia peruana no les iba a dar margen de trabajo, no los iba a dejar trabajar. Porque esta es muy similar a la mafia colombiana. Así que dado el ambiente que se empezaba a caldear, lo que había que hacer era interpretar los pasos del Congreso, que ya eran predecibles, y salirles al paso. Porque es que ellos desde el primer momento mostraron que era lo que querían era la vacancia de Pedro Castillo. Y él como que no entendió eso. Bueno, ¿y qué más había que seguir? ¿Qué más había que hacer? Pues había que seguir las condiciones que establecía la Constitución de 1993, aunque fuesen absurdas. Había que hacer eso. Había que seguir el proceso para realizar la constituyente, cosa que no se hizo y que por el contrario postergaron, concediendo más y más cosas a la oposición, como está ocurriendo ahora en Colombia. Bueno, cualquier parecido a la realidad, ¿cierto? Lo segundo, que no hizo caso y que había que hacer simultáneamente, era apostarle a las comunicaciones, a los canales, a las emisoras locales, regionales, nacionales, a los medios alternativos, a difundir la gestión del gobierno. Hombre, a no dejar que estos medios prepagos actuaran tan libremente. Y no estoy hablando de censura a la libertad de expresión ni a la libertad de prensa. Es que hay información que se tiene que verificar y en eso tienen que ser responsables cualquier medio de comunicación, cualquiera. Pero como estamos hablando de medios tendenciosos, de medios prepago, que obedecen a una línea política exclusiva, porque son pagados y financiados por ellos, entonces ellos no se van a salir de ese discurso. Lo mínimo que el presidente
debió haber hecho en ese momento era haber buscado la imparcialidad. Y de esta manera, pues estos medios le hubieran bajado un poquito el tono a las mentiras, a las noticias falsas, pero eso no lo hizo. No se hizo. Y esto terminó detonando el ambiente para desestabilizar su gabinete, el entorno, con todas esas mentiras, con todos esos chismes, con todas las noticias falsas, y de esta manera construir los argumentos inconsistentes del Congreso. O sea, el Congreso se pegó de todas las mentiras. Cualquier parecido con Colombia, bueno. Lo tercero era depurar la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas y de Policía, cosa que tampoco se hizo y que fue determinante, porque fueron estos personajes quienes terminaron capturando. En fin, la mafia fujimorista logró llevar al presidente a tomar decisiones que terminaron poniéndolo en el lugar de dictador ante la opinión pública. Esa es la imagen que están mostrando los medios prepago del Perú y medios prepago internacionales, los de Colombia, etcétera, etcétera. Esa es la imagen que está mostrando de Pedro Castillo, que es un dictador, que cerró el Congreso y que es un dictador. Bueno, todo un festín para estos medios prepagos peruanos, colombianos, latinoamericanos, internacionales, en fin. El fujimorismo encontró el momento preciso para llevar al presidente al desespero de tomar la decisión de cerrar temporalmente el Congreso, debido al proceso de vacancia que estaba casi listo. Y bueno, porque es que eso no tenía vuelta atrás. Pedro Castillo no tenía otra salida, como lo dijimos al principio, no tenía otra opción. Hizo lo que tenía que hacer, después de que no escuchó recomendaciones ni sugerencias. Y, y él podía cerrar el Congreso. Lo que pasa es que desafortunadamente no contó con los aliados que necesitaba en el momento. Al igual lo iban a destituir con o sin trampa, argumentando cosas realmente estúpidas, como la supuesta vacancia por incapacidad moral. Imagínense eso. Eso fue lo que se inventó el Congreso peruano. Hombre, eso en realidad es una completa tontería comparado con lo que ocurre aquí en Colombia. Acá se ven cosas peores y todavía no se ve el primer destituido, a pesar de que han existido corruptos, terroristas y asesinos dirigiendo ciudades, departamentos y al mismo país. Bueno, el plan era sacarlo a la presidencia de cualquier manera para dejar en su lugar a la vicepresidente Dina Boluarte. Miren esta joyita, que ya había sido conversada y ya se había reunido con la mafia fujimorista, la Iglesia Católica. En otras palabras, ya había vendido al presidente, ya se había vendido ella, por supuesto, y con esto ya estaba todo listo, todo preparado. Ella lo único que quería era tener la banda presidencial y decir: soy la primera mujer presidente de la República del Perú. Bueno, el presidente debió, según nuestro análisis, ante la inminente vacancia justificada de cualquier manera por el Congreso, desconocer la Constitución de 1993, porque esto no es una constitución escrita para el pueblo peruano. Esto es una constitución escrita para los intereses privados y extranjeros en el territorio peruano. Desconocer esta Constitución de 1993 por improcedencia e invocar los instrumentos jurídicos de la Constitución Política de 1979, que le permitían dirigirse como presidente a las fuerzas militares y de policía para argumentar y justificar su decisión de cerrar temporalmente el Congreso, cosa que iba a ser difícil, pero no imposible, ante los ataques de la ultraderecha, que no lo iban a dejar en paz y que ahora con fiscalía a bordo le quieren quitar su inmunidad presidencial e imponer
cárcel, lo quieren meter a la cárcel a la berraca. Algo totalmente descabellado y absurdo. En conclusión, el fujimorismo y la señora Dina Boluarte son los responsables directos del caos y los asesinatos que las fuerzas militares y el policía están cometiendo contra el pueblo peruano. Finalmente, el legítimo presidente constitucional de la República del Perú es el profesor Pedro Castillo Terrones, y como constituyente andino por la República de Colombia, es el único que reconozco. Fortaleza, presidente Castillo, te apoyamos y exigimos tu pronta liberación y restitución a tu cargo lo antes posible. Y al pueblo peruano, fuerza y resistencia. Ustedes tienen el valor y el coraje de retomar el poder que ganaron en las urnas y que nadie les puede quitar. Ustedes pueden. ¡Viva el pueblo peruano! Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Ferms. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.yendofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en Twitter @fermsupdate y en el canal de YouTube como @AlexanderFermsConstituyente, en Facebook fanpage @fermsupdate y en Instagram como alexander.ferms. En la dirección general y presentación que les habla, Alexander Ferms. Agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.